porque yo hablo bien de México. Amigos, yo sé que hace poquito puse en el Twitter que iba a hablar acerca de la Riviera Maya en el siguiente video, pero hoy es que no me puedo aguantar las ganas. Hace apenas una semana me fui al Estado de México, a un municipio que se llama Metepec, a un festival llamado La Quimera, y la verdad que me la he pasado bomba. Y bueno, yo quiero dedicar este video al Estado de México, porque yo hablo bien de México, yo hablo bien del Estado de México. Bueno, nada más les recuerdo, porfa, no me ahorquen. Recuerden que tengo poco tiempo y hay muchísimas cosas de las que tengo muchísimas ganas de hablarles para terminar de enamorarlos del Estado de México, ¿ok? Bueno, primero que nada quiero explicarles muy, no tan detalladamente, más bien a grandes rasgos, lo que significa o lo que fue el Festival de la Quimera en Metepec, Estado de México. Bueno, primero que nada, este festival pretende abrir las puertas del municipio no nada más a México, sino al mundo, pues para dar a conocer las tradiciones y costumbres por medio del arte y la cultura. Por ejemplo, este año estuvo un concierto Vicentico y también un grupo que me llamó muchísimo la atención llamado Patita de Perro, que es rock para niños, una banda mexicana que, bueno, de verdad, googleenlo, está buenísimo, me ha fascinado. Bueno, otro lugar que les puedo recomendar para visitar en el Estado de México es Ixtapan de la Sal. Y bueno, su ya legendario balneario que todo el mundo conocemos, que está de 10. La última vez que yo fui, la verdad es que no tiene mucho tiempo, menos de 6 meses. Me la pasé muy bien, había muchísima gente, pero bueno, si te sabes divertir y sabes cómo llevarla bien, está súper padre. Otros lugares que, oh por Dios, están increíbles es Valle de Bravo, Avándaro y Acatitlán. Digo, tanto para irse con tu familia como para irse con los cuates a echar un buen drink. La verdad, están 100% recomendados. Ya sabes, para esto, para las personas que gustan de los deportes acuáticos, para ir ahí a la laguna, está increíble. El ecoturismo, la verdad es que Valle de Bravo es un lugar legendario en México, no pueden faltar. Avándaro es un lugar que te absorbe en el alma, de verdad, chéquenlo. Así como también pueden visitar la cascada de Velo de Novia, o también hay otro lugar que es como muy místico y también se los recomiendo muchísimo, que es este lugar de la Estupa. Es para irse a relajar, a meditar, digo, para quienes gustan de eso, la verdad, riquísimo, se los recomiendo también mucho. Tengo también una lista preciosa de pueblos mágicos. Miren, tenemos a Tepozotlán, a Malinalco, El Oro. Y bueno, otros pueblos mágicos que sobresale, que hace resaltar esta cultura mexicana. O sea, no nada más para quedarse aquí en México, sino para el mundo, ¿sabes? Es de estos pueblos que te reciben con tanto amor a todos los extranjeros para dejar muy bien parados a México. Y bueno, también no puede faltar las zonas arqueológicas, que tenemos a Teotihuacán, Teotenango, Tlalpacíhuac, en Iztapaluca, en Malinalco, en Texcotzingo, que está en Texcoco, y bueno, en Texcoco obviamente todo el mundo recordamos la Feria del Caballo, que también, por favor, no falten, tienen que ir, Y bueno, tengo que hablar, por favor, de la comida. Yo creo que todo el mundo, híjole, salimos a algún pueblo, salimos a algún estado que no sé en donde radicamos, y lo primero que vamos es atacar la comida. En el Estado de México nos deleita con el delicioso michote. Déjame te digo que es el michote. Es esta carne enchilada envuelta y cocinada al vapor. Híjole, nada más recordarme, ya quiero, espérame. También está obviamente el chorizo. El chorizo del Estado de México es famosísimo y la verdad es que es muy rico. Y por supuesto la barbacoa. También yo creo que el Estado de México nos regala este delicioso sabor de México para el mundo. Y bueno, de algo que ustedes ya saben que es de lo que estoy enamorada, que es a lo que me dedico, que es a lo que yo creo que estoy aquí en este mundo, es la artesanía. La artesanía en el Estado de México podemos encontrar, por ejemplo, los tapetes de Temoaya, los árboles de la vida en Metepec, la obsidiana de Teotihuacán,
la cantera de Chimalhuacán, y bueno, tan solo por decir algunos lugares y algunas características artesanales de este estado, tan solo por mencionar algunas. Recuerden que no tengo mucho tiempo. Ah, por cierto, quiero mandar saludos a Satélite, que también forma parte del Estado de México, que está dentro de Naucalpan, este municipio del Estado de México. Bueno, no sé si ubican las torres de Satélite, que también son milenarias, que es algo que ya forma parte de Satélite. Han filmado videos musicales en esas torres. Tú pasas por Satélite y ves las torres y dices, oh sí, ya estoy en Satélite, seguramente. Y por supuesto la vida nocturna de Satélite no puedo dejar de mencionarla. Hay una ruta extrema en esta zona que, bueno, lo recomiendo muchísimo también. Ahora sí, el tiempo se me ha acabado y como lo he dicho en cada video que he estado subiendo a YouTube, no termino de enamorarlos de México, no termino de enamorarlos del Estado de México. Y es algo que nos enriquece a todos y cada uno de los mexicanos, que deberíamos dedicarnos en cuerpo y alma a hablar bien de nuestro México. De verdad, se los recomiendo y los reto. Y bueno, y si en mis manos está hablar bien de México, pues que rolen los likes, que rolen los te comparto y me suscribo a tu canal, que yo seguiré aquí hablando bien de mi México lindo y querido. Adiós.